noches. Imagino que se me oye bien. Yo siempre tengo una cierta desconfianza hacia la tecnología. No sé si por mi edad, que ya tengo 58 años, y he llegado tarde a estos medios y siempre tengo la sensación de que está ahí el genio maligno cartesiano dispuesto a provocar alguna hecatombe, ¿no? Y a estropear un evento. Pero bueno, de momento parece que nos va a dejar charlar un rato. Dos cosas en cuanto a la presentación. No es por hacerme publicidad, pero he publicado dos libros más después de Peregrinos del Absoluto. Publiqué un libro que se llamaba El coleccionista de asombros, que es una colección de ensayos sobre literatura, y un libro que acaba de salir, que es un ensayo sobre Tintín. Bueno, es una novela con forma en algunos momentos de ensayo, que se llama Retrato del artista adolescente. Pero bueno, al margen de estas puntualizaciones, que no tienen mucha importancia, sí es cierto que yo hablo de Tilesum en mi tercer libro, que es Peregrinos del Absoluto, y que es una semblanza de 12 místicos, entre los que incluyo pues, a Tilesum y también a Simone Weil, por ejemplo. Al presentarme, Inma decía, bueno, pues citaba una frase mía, según la cual pues me apasiona vivir, y he de decir que eso es ahora. Yo he pasado mucho tiempo atrapado en una terrible depresión que me quitó las ganas de vivir, y fue precisamente en la oscuridad de la depresión cuando me encontré a Eti. No esperaba encontrármela ahí, y como ha dicho Viviana en la ponencia anterior, leer el diario cambió mi vida. Realmente no fue una lectura más. Para mí fue una experiencia, una vivencia que me ayudó a ver las cosas de otra manera. Yo perdí muy joven muy joven, siendo un niño, a mi padre con 9 años, falleció de un infarto, hablando conmigo. Fue una experiencia muy traumática, la confrontación directa con la muerte, además de forma física. Y luego, los años siguientes, perdí a mis 3 hermanos, dos de forma trágica y prematura. A los 20 años perdí a mi hermano mayor, después desapareció una hermana mía que creemos que se suicidó, igual que mi hermano, y finalmente murió mi tercera hermana. Mi madre se hundió en una depresión, mi casa era un ambiente pues terrible, ¿no? Entonces yo hubo un momento en que me vi desbordado por el sufrimiento, no perdí las ganas de vivir, perdí la ilusión por la vida. Y bueno, pues durante 10 años estuve buscando salidas, buscando una forma de recuperar ese amor por la vida que ahora tengo. Pasé por varios psicólogos y psiquiatras, la verdad es que no me sirvió de nada. Yo valoro mucho su trabajo, lo aprecio, pero ahí no encontré las claves que yo buscaba. También lo intenté con la medicación, salvo crearme efectos secundarios, no me sacó de la tristeza y la desesperación. Y empecé a leer a los autores que habían pasado por la experiencia del Holocausto. Era algo que además yo he sido profesor de filosofía 25 años, y mi trabajo de investigación de final de carrera fue precisamente sobre la literatura del Holocausto. Y entre los autores del Holocausto, la verdad es que es difícil encontrar pues, optimismo, esperanza, una apuesta por la vida, sino más bien todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, Primo Levi, que acabó suicidándose, que es el autor de una famosa trilogía sobre Auschwitz. La primera es Si esto es un hombre. Curiosamente, Primo Levi, antes de la deportación, él ya había pasado por una depresión, que es algo que muy poca gente conoce, porque él era una persona introvertida, tenía un torpe en sus relaciones sociales, no era un hombre atractivo. Cuando llega a Auschwitz con 24 años, no ha tenido nunca una pareja ni intimidad con una mujer. Si hubiera muerto en esas circunstancias, no habría sabido lo que era el amor. Lo cierto es que él dice que Auschwitz le ayudó a seguir viviendo. A mí esta frase, que me parece muy paradójica, me reveló hasta qué punto la depresión puede ser una experiencia muy trágica. Comparar la depresión con la deportación a Auschwitz parece una frivolidad, pero si lo dice alguien que ha pasado por ambas cosas, ya empiezas a darte cuenta de que realmente la depresión es algo muy trágico, ¿no? De hecho, hace poco en España pues ha aparecido una información donde dice que el 43% de la población reconoce problemas de depresión y ansiedad. O sea, estamos hablando de una epidemia terrible que afecta a mucha gente y que además es una epidemia que no cesa. Primo Levi dice que luchar contra Auschwitz, escribir sobre Auschwitz, le ayudó a olvidarse de la depresión.
Durante años pues, pudo distanciarse de sus tendencias depresivas, de sus fantasías suicidas incluso, pero al final volvió, no a Auschwitz, sino volvió a la depresión. Y eso fue lo que le acabó llevando a suicidarse. Su suicidio fue terrible porque Primo Levi era un hombre bueno y que acabara de esa manera pues fue sumamente descorazonador, desalentador. No es el único caso de superviviente de Auschwitz que se suicida, porque también está el caso de Jan Amery, que probablemente es uno de los grandes nihilistas, uno de los grandes pesimistas. Digamos que sus libros son el anti-Ilesun, ¿no? Porque están rebosantes de desdén por la vida, ¿no? Él se plantea que no hay por qué vivir. Tiene un libro terrible que se llama Levantar la mano sobre uno mismo, justificando el suicidio. Tiene otro libro que se llama Acerca del envejecer, que acaba siendo pues una exaltación también casi de la muerte. El hombre viaja hacia la nada. ¿Por qué perdurar en un peregrinaje que no nos lleva a ninguna parte? Antes se hablaba, en fin, de nuestra condición de peregrinos, pero un peregrino espera llegar a algún sitio luminoso, espera conocer la plenitud. Si en cambio viajamos hacia la nada y además en ese viaje hemos pasado por un campo de exterminio y hemos sido torturados, como le pasó a Jan Amery, que le fracturaron los dos brazos, ¿por qué persistir en este mundo, ¿no? ¿Por qué seguir aquí cuando aquí hay tanto sufrimiento, tanta miseria? Lo cierto es que yo sobre Jan Amery, que le leí a fondo, incluso publiqué un ensayo sobre él, a mí me resultó verdaderamente devastador, ¿no? Y más lo leí estando deprimido, ¿no? Parece que cuando uno está triste busca la tristeza de los otros, porque así se siente más comprendido. No busca esperanza, sino que busca compañía. Kertész, que fue premio Nobel de literatura, que es otro de los grandes autores del Holocausto, pues no acaba exaltando la muerte, no tiene una posición nihilista, pero sí es cierto que renuncia a tener hijos. Él tiene un libro que se llama Cádiz por el hijo no nacido, donde dice que, bueno, que este mundo es fundamentalmente opresión, insolidaridad, sufrimiento, y él renuncia a tener hijos. Entonces, bueno, pues estos tres autores que se les considera los tres autores clásicos sobre Auschwitz me daban una imagen terrible, ¿no? de la vida y me corroboraban en mi perspectiva pesimista. Y de repente un día, leyendo a Hans Jonas, que fue discípulo de Heidegger, me encuentro con un pequeño ensayo donde se plantea si Dios es realmente omnipotente. Su posición es que Dios no lo es. Dios no pudo evitar Auschwitz. O sea, la omnipotencia de Dios es algo que le hemos atribuido, pero que no se corresponde con su realidad. Y en mitad de este ensayo, que yo en ese momento lo suscribía, luego pensé que si le quitamos a Dios la omnipotencia, ¿quién repara el dolor de las víctimas? Las víctimas se van a sentir todavía mucho más desamparadas. Si realmente después de todo el proceso histórico no hay una reparación, no hay un juicio, las víctimas mueren otra vez, ¿no? Víctimas de una impotencia cósmica terrible. Pues en mitad de este ensayo apareció una cita de Etty Hillesum, que yo entonces no la conocía. Y era una cita de su diario donde decía que, bueno, le estábamos pidiendo a Dios que nos ayudara en ese momento fundamentalmente las personas que estaban sufriendo la persecución del Tercer Reich, le estaban pidiendo la ayuda a Dios. Y dice, no, realmente es que Dios no puede ayudarnos. Somos nosotros quienes tenemos que ayudarle a él. Y además no podemos pedirle cuentas por lo que está sucediendo. Es él quien nos pedirá cuentas a nosotros. Realmente Auschwitz es una creación del ser humano, no es un castigo de Dios. Y realmente lo que se trata es de ayudar a Dios. Y digo, la cuestión es cómo ayudar a Dios en estas circunstancias. Etty en un momento dice que ella nunca reza para sí misma, sino que reza para los otros. Cito de memoria, el diario hace que no lo he vuelto a leer pues un par de años, pero sí me impresionó mucho ese comentario, ¿no? O sea, no rezo para mí mismo, para mí misma, rezo para los otros. ¿Y cómo podemos ayudar a Dios en mitad del espanto de Auschwitz? Pues probablemente ayudando a los que están al lado. Ella dice que quiere ser un bálsamo para las heridas de los demás. Y para mí realmente lo fue. O sea, yo me sentí, cuando me encontré con ese diario, pues empecé a atisbar una luz que hasta entonces se me había escamoteado, ¿no? Vi que realmente había un camino alternativo, que era posible salir de la depresión o lo que era mi caso de un duelo patológico provocado por la pérdida prácticamente de toda mi familia, ¿no? O sea, me había ido encadenando una muerte tras otra hasta desembocar en una visión trágica y terrible de la vida. Y Etty, pues cuando
cuando todavía no ha sido deportada a Auschwitz y está en el campo de transición de Westerbork, pues ayuda a la gente y se plantea ser el corazón de entre los barracones. Ella y entre los barracones, prestando esperanza, consigue pues, aliviar el dolor de los que se encuentran en esas circunstancias. Y se dice, aunque no llegaron a hablar, que coincidió con Edith Stein. Él, de hecho, menciona pues, a una carmelita descalza que está confortando a la gente. Y yo la verdad es que lo que sí me produce tristeza es que estas dos mujeres no llegaran a hablar porque son dos de los grandes espíritus del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues yo al encontrarme con estas historias dije, bueno, no todo es Améry, no todo es Primo Levi, no todo es Kertész, ¿no? Ya el hecho de que un superviviente de la SOA renuncie a tener hijos, parece que eso es como una especie de claudicación del ser humano, ¿no? Donde prácticamente abogamos por nuestra extinción como especie. Sin embargo, aquí me encontré con dos mujeres que apostaban por la vida. Y eso, pues bueno, a mí me creó una especie de conmoción y dije, bueno, voy a averiguar quién es Etty Hillesum. Y realmente, si me puede aportar algo, yo hasta entonces no había leído su diario, solo la conocía por la cita de Hans Jonas, y rápidamente pues busqué sus textos y de inmediato pensé en otras mujeres que habían pasado por circunstancias similares. Yo conocía, por ejemplo, el diario de Lemberg, que imagino que muchos de vosotros lo conoceréis. Por cierto, lo malo de las conferencias es que no te permite la interactuación con otros. Yo no soy nada amante de las conferencias. Me parece que eso es una herencia de los sofistas, que hablaban ante los otros y se trata de hablar con los otros. Eso es lo que hacía Sócrates, ¿no? Entonces, el hecho de un hombre o una mujer hablando delante de un grupo de gente que no le pueden interpelar, a mí me resulta casi un abuso y me parece hasta antipedagógico. Pero bueno, esas son las circunstancias que tenemos y lo cierto es que, bueno, pues hablando, he perdido el hilo, pero vuelvo a él. Hablando de Etty Hillesum, yo recuerdo que leyendo estos textos, de repente, pues vi una mujer que no solamente reflexionaba, sino que también escuchaba y que se abría a los otros. Y para mí eso fue fundamental. El hilo que había perdido, estaba hablando de Lemberg. Lemberg es otra mujer extraordinaria. Lemberg también era judía, solo ella era francesa, no era holandesa como Etty Hillesum, y ella pues también escribió un diario que se publicó póstumamente y que fue un acontecimiento editorial. Lemberg fue deportada a Bergen-Belsen me parece, con unos 24 años. Allí falleció 5 días antes de la liberación del campo por las tropas británicas. Y ella en este diario, que yo se lo aconsejo a todo el mundo, en España lo editó Anagrama, hace unas reflexiones parecidas a las de Etty, donde ella dice, bueno, comienza el diario comentando cómo se acerca a casa de Paul Valéry para que le entregue un libro dedicado. Y Paul Valéry destaca la luz, destaca el cielo, y a pesar de todo lo que está sucediendo, Lemberg sigue conservando la sensibilidad para la belleza. A pesar de que Schubert es alemán, ella sabe tocar el violín, pues sigue interpretándolo, porque encuentra en la belleza un alivio. Entonces, en el texto de Lemberg, que también descarta la venganza, descarta el odio, descarta también caer en el resentimiento y sigue abierta, en fin, a los otros, incluso a los alemanes, incluso a los nazis, pensando que son sus semejantes, a pesar de que quieren matarla, pues ahí también encontré un argumento poderoso para no seguir atascado pues, en el barro de la depresión, de la tristeza, ¿no? O sea, una mujer que sabe que puede morir en poco tiempo y que sin embargo sigue celebrando la vida. Lemberg menciona algo que luego va a repetir Etty. Dice, dentro de poco tiempo mi cuerpo puede estar pudriéndose en la Alta Silesia. Etty habla de Polonia. Dice, y a pesar de todo, en fin, sigo notando que hay un infinito en mi interior. Hay un infinito y ese infinito es un reflejo de Dios. Ese infinito es esa eternidad que llevamos todos dentro y que muchas veces pues, no advertimos, ¿no? Y que se apaga, esa luz que nos mantiene en contacto permanente con la vida. Después yo de revisar mis conocimientos de Lemberg, pensé de inmediato en Anne Frank. También es un diario que bueno, claro, es el diario de un adolescente, tiene una perspectiva menos compleja, pero también tiene momentos de gran belleza. Y recordé, en una ocasión, ella está en su escondite, se asoma a una ventana y ve un trozo de cielo. Y simplemente contemplar ese trozo de cielo ya le saca de la desesperanza y de la tristeza en la que está atascada. Con lo cual yo veía que, en fin, que incluso en la oscuridad
podemos seguir buscando la luz. Y esa oscuridad, en cierta manera, no es simplemente pues, una de las características de la depresión, es una también de las características de la condición humana. Tenemos una naturaleza herida, ¿no? Y, digamos, oscurecida por el pecado original, aunque sería muy largo explicar qué entiendo yo por pecado original. Y, sin embargo, aunque estamos sumidos en esa oscuridad y tenemos el miedo de peregrinar hacia la nada, siempre podemos encontrar en nuestro interior algo de belleza, algo que nos inspira y algo que nos saca de la desesperación. Después de reparar en Anne Frank, pensé de inmediato en una de mis grandes pasiones, que ha sido Simone Weil. Yo advierto bastantes semejanzas entre Simone Weil y entre Etty, aunque Simone Weil tal vez es una mujer más excesiva, ¿no? Con unas, por ejemplo, ella que participó en la Guerra Civil Española, que durante mucho tiempo yo me planteaba que había hecho una mujer que no tenía más formación militar. Al parecer lo que hizo en el frente de Aragón fue meter la pierna en una olla, se quemó terriblemente y se marchó de España sin pegar un tiro. Pero sí tuvo tiempo de contemplar cómo fusilaban a un joven fascista, un chaval de unos 15, 16 años, y ahora que en España hay muchos problemas con el tema de la memoria histórica, etcétera, nos da una visión bastante equilibrada del conflicto. O sea, realmente, como George Bernanos cuenta en Los grandes cementerios bajo la luna, en el bando franquista se estaban cometiendo atrocidades, pero también en el otro lado. Y aquello era por una especie de fracaso colectivo, ¿no? Simone Weil decía algo que a mí me llamó mucho la atención, y era que aunque no existiera nada más allá de la muerte, la vida en sí misma merecía la pena. Y yo creo que es algo que tenemos que subrayar, porque algunos podemos tener una perspectiva más trascendente, creer que realmente hay una plenitud, que es la consumación de la vida, y otros, por el contrario, pues pueden tener una perspectiva más apegada a la realidad. Y sin embargo, eso no resta valor a la vida. El hecho Simone Weil nos invita a reconciliarnos con la finitud, que es algo que a lo mejor en Etty no está tan presente, pero yo creo que es un pensamiento complementario y que nos da una perspectiva más amplia de la existencia. Después de estas pesquisas decidí directamente pues ya ir a buscar quién era Etty. Por cierto, me encontré que en España hay pocas ediciones del diario y las pocas no están muy depuradas, incluso son en editoriales que no tienen mucha difusión, lo cual me llamó la atención. Mientras buscaba el diario, recordé que Benedicto XVI, en su primera intervención pública después de renunciar al papado, pues citó precisamente a Etty y citó también a Dorothy Parker, a dos que no son exactamente católicas, ¿no? Bueno, Dorothy Parker sí, pero en cambio Etty no merece la etiqueta ni de católica ni de judía. Ella tiene una percepción muy personal de Dios, de la trascendencia, y me parece que sería una indignidad intentar reivindicarla para un campo u otro, porque fue una mujer que, si se caracterizó por algo, fue por su independencia, por su rebeldía, por no someterse a ningún dogma, por no someterse a ningún credo. Y lo cierto es que buscando el diario, y por fin ya cuando lo tuve en mis manos, me sorprenden una serie de datos. Primero, el diario había permanecido inédito hasta 1981. En realidad se había escrito durante año y medio, nada más, o sea que es un espacio relativamente corto, pero muy intenso. El diario en sí mismo no era muy largo, pero ponía de manifiesto una cosa primero muy importante. Etty no escribe para la posteridad. Etty no está pensando en hacerse famosa, no está pensando en que la van a leer otros. Realmente el diario es un diálogo consigo misma. Y eso es lo que le da autenticidad al texto. Y no solamente eso, sino incluso los contrastes tan poderosos que nos encontramos en el texto y en su propia biografía. A mí me llamó la atención de que una chica tan joven, que por cierto había crecido en una familia, pues al parecer la madre estaba bastante alterada por los recuerdos que tenía de su estancia en Rusia, donde había sufrido pogromos su familia. Entonces venía, la madre al parecer sufría una especie de inestabilidad neurótica, tenía una relación conflictiva con el padre, que era profesor de lenguas eslavas. Había mucho talento en esa familia, en fin, uno de sus hermanos tocaba el piano, ya con 6 años estaba dando conciertos, interpretando a Beethoven. Pues en esa familia, que no es una familia típica, sino que es una familia con su propia problemática, de repente Etty se convierte en la amante de un hombre mucho más mayor, que además está casado,
que tiene hijos. E incluso hay un momento que a mí me chocó, no sé si para mi sensibilidad católica, ¿no? El hecho de que ella se planteara abortar. Y hay un momento en que lo menciona y dice, ¿no? Y te buscaré con agujas o con agua hirviendo para devolverte a la nada, ¿no? Entonces, esto que a mí me chocó, sí me puso de manifiesto que me encontraba ante una persona verdaderamente auténtica, ¿no? O sea, no estamos ante una especie de icono, ante una especie de santa, sino que estamos ante una mujer muy peculiar, ¿no? Yo recuerdo estos juegos sexuales que ella relata al principio con Spears, ¿no? Que a fin de cuentas tenía la edad de ser casi su padre o su profesor. En esos años pues era profesor de instituto. Entonces había una diferencia de edad que todo aquello pues me resultaba, por un lado, chocante, no sé si me escandalizaba, y a lo mejor yo era un poco mojigato, pero sí me revelaba que estaba ante una persona de verdad. O sea, realmente aquello no era un icono, sino que era un ser humano lleno de también con sus contradicciones, con sus paradojas, con sus imperfecciones. No era una santa, no se parecía que la vida de Edith Stein tiene un carácter como más ejemplar, sino que aquí estamos con una mujer que ama, que se apasiona, que habla sobre el sexo, que no tiene rechazo hacia el cuerpo. A mí eso me parece muy importante, ¿no? Ella en ningún momento pues tiene planteamientos moralistas, ¿no? Donde rechace su dimensión de mujer que desea, de mujer que tiene una relación apasionada y una relación incorrecta, ¿no? Entonces, bueno, es el diario al comienzo pues me desconcertó porque hablaba fundamentalmente de estas cosas y no tanto de la tragedia que estaba sufriendo, ¿no? Poco a poco, pues el diario yo creo que va cogiendo densidad, que va cogiendo profundidad también porque su entorno se vuelve cada vez más hostil. Y hay una cosa que muchas veces pues lo que nos preguntamos, y es si realmente Dios es omnipotente, ¿por qué ha condenado al ser humano a la finitud? O sea, la finitud también es una fuente de sufrimiento. Es muy fácil decir, fue por culpa del pecado. Me parece como un recurso muy sencillo que simplifica las cosas hasta volverlas banales. Y yo creo que la finitud es necesaria para que nos forjemos una identidad. Si no irrumpiéramos en el tiempo, si no lidiáramos con una serie de problemas, si no sufriéramos, no llegaríamos a ser nosotros mismos. Lo que somos, el hecho de que tengamos una identidad, es fruto de lo que vivimos. Y si viviéramos indefinidamente, pues nos encontraríamos en una situación parecida a la de los trogloditas del Inmortal de Borges, ¿no? Que ya son como una especie de seres que no recuerdan, aparece Homero, no recuerdan ni que ha escrito los hexámetros de la Ilíada. Y yo creo que Eti, al experimentar sufrimiento, su capacidad de reflexión se hace más profunda, se hace más intensa. De repente, ella que ha estudiado en la universidad, empieza a sufrir pues, todas las odiosas discriminaciones que han experimentado los judíos. Hoy creo que el día 27 pasado, el Papa Francisco recibió a una superviviente de 6 campos de concentración, húngara, de 90 años, y la Shoah realmente es no sé si el gran acontecimiento del siglo XX, también tenemos Hiroshima, pero yo creo que sí marca un antes y un después. Y además pone de manifiesto que Europa, nos guste o no, será ya siempre el continente que creó Auschwitz. Yo tengo una amiga judía, escritora, Esther Bendan, que me lo dice siempre. Dice, no, es que yo cuando pienso en Europa, ella nació en Argel, pienso de inmediato en Auschwitz. Y en este vendaval terrible, ¿no? Que fue pues la política del Tercer Reich, de repente se ve atrapada Eti, que es una mujer de 27 años más o menos en esas fechas. Y yo creo que no sé si el sufrimiento le da mayor profundidad a su pensamiento y se acentúa su búsqueda de Dios. A mí me llama mucho la atención la pasión que tenía por Rilke, que es uno de los grandes poetas del siglo XX, al cual también le dedico un capítulo en mi libro. Y hay un momento en que en el libro de Horas, Rilke dice, bueno, ¿y qué será, Dios mío, de ti cuando yo no esté? ¿Quién te cuidará, no? ¿Quién te cuidará? ¿Quién se ocupará de ti? Y a mí, pues, esta frase que repite Eti pone de manifiesto que la relación con Dios es necesariamente dialógica. Realmente lo que hace Eti es dialogar con Dios. O sea, no le convierte en algo que a mí me horroriza, que es una especie de icono, de fetiche, de ídolo, al cual se le atribuye
pues eso, la perfección absoluta, la omnipotencia absoluta, todo eso lo convierte en algo sumamente lejano, en algo que está más próximo a, me parece a mí, a un ídolo que a un Dios que se encarna o a un Dios que acompaña al hombre en todo momento, ¿no? Entonces, el hecho de que Eti se sienta muy atraída por Rilke, yo creo que pone de manifiesto que su concepción de Dios, lejos de todas las ortodoxias, nace de un encuentro personal. O sea, realmente Eti encuentra a Dios en su interior, como le sucede a San Agustín o lo ha sucedido a otros místicos. ¿Y cómo lo encuentra? Como una especie, pues fundamentalmente, entre otras cosas, lo encuentra como belleza. Yo ahí, Eti me parece una estupenda escritora, tiene momentos de gran lirismo, donde pues es capaz de describir la naturaleza, el cielo, en fin. Y ahí se ve que el hecho del sentimiento estético, que es una cosa que muchas veces atribuimos a cuestiones formales como simetrías, contraste, yo creo que ya en sí mismo la capacidad de apreciar la belleza es un signo de trascendencia. E incluso en mitad del horror, esa capacidad persiste. Y Eti dice muchas veces que ella descansa en sí misma. Y ese descanso es una manera de encontrarse con Dios a través de la belleza. Hay un momento en que compara el contacto con Dios a la sensación de un pajarito que se acurruca en una mano, ¿no? Y se siente pues amparada, ¿no? Pero ese sentimiento de amparo en Eti no desemboca en este infantilismo de Dios mío, sálvame de todo y si no lo haces ya no te quiero y te aparto de mi lado. Ella asume todo el carácter trágico de la historia, ¿no? Muchas veces se ha dicho, ¿por qué Dios no interviene en la historia? Si Dios fuera una presencia omnipotente, ejercería una coacción tal que nuestra libertad no existiría. Si a veces interviniera y otras no, esto se parecería más bien a una especie de teatro de marionetas con alguien que mueve los hilos y ya no seríamos seres humanos libres e independientes. Entonces, la fe de Eti es una fe adulta, donde establece un diálogo con Dios y donde no le pide a Dios tanto que le dé, sino que ella se plantea qué puede hacer con él. Y entonces, en ese diálogo tan fecundo, pues se llega a una conclusión que a mí me parece de una extraordinaria importancia. Y es que cuando ella una y otra vez dice, a pesar de todo, sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el hombre, sigo pensando que la vida merece la pena. Yo cuando estaba pues atrapado por la depresión y fantaseando por la muerte, estuve así 10 años, ¿no? En un estado que caía en estados de depresión, luego tenía estados pues un poco de hipomanía, ¿no? La hipomanía es voy a hacer muchas cosas para huir de la depresión, ¿no? Y estaba pues siempre pensando que la vida era una porquería, que no merecía la pena. Leía incansablemente a Cioran, que me parece, sus aforismos me parecían tan crueles como divertidos, y de repente me encuentro a una mujer que dice, aunque mi cuerpo dentro de poco esté en Polonia, se esté pudriendo, se lo estén comiendo los piojos, pues realmente sigo diciendo que la vida merece la pena. Sigo pensando que es un don la existencia. A mí eso me transformó, me cambió la vida. Yo recuerdo estar leyendo el diario en la terraza de mi casa y dije, bueno, esto no es simplemente una experiencia estética, ¿eh? No simplemente me he encontrado con un documento literario de mayor o menor valor, que es lo que yo hago habitualmente porque soy crítico literario, sino que esto es una vivencia encarnada. Sí, realmente Eti es una gran maestra, una maestra de las emociones, que tiene que desarrolla una auténtica pedagogía de la vida. Desde entonces, bueno, yo después de leer el diario decidí que algún día escribiría sobre ella, dejé pasar el tiempo y pues de vez en cuando volvía al diario y ya como en un viaje hacia la luz, donde yo poco a poco me iba desprendiendo de la tristeza, de las heridas, de las inseguridades, abrazando la vida y comprendiendo esa alegría que tenía Eti y que mantuvo al parecer hasta el final, ¿no? Dicen que lo último que escribió fue algo así como esperadme. Cuando la deportan, pues escribe una nota y la envía. Es terrible, ¿no? Pensar en ese viaje que va a acabar con la vida de sus padres, me parece que con un hermano, luego el otro hermano, no sé si me parece que vuelve, pero muere al poco tiempo. Realmente toda la familia es terminada y sin embargo ella hasta el final está desarrollando pues una actitud muy positiva
que a mí me parece que es la esencia de la mística. Yo incluí a Etty Hillesum entre los místicos porque pienso que es una mística, una contemplativa en la acción. Realmente se ha pensado muchas veces que la mística simplemente es una alteración del estado de conciencia. Hay gente que se acerca a la mística pensando que va a tener visiones, alucinaciones, que una experiencia mística se parece a consumir LSD o algo por el estilo. A mí se me parece absolutamente disparatado. Realmente yo creo que la mística es una fusión de lo que hacen Marta y María, ¿no? De la contemplativa y al mismo tiempo de la trabajadora. Y esas dos facetas están en Etty, porque ella, por un lado, en sus diarios sigue buscando a Dios, sigue buscando formas de comprenderle, sigue buscando formas de acercarse a él, pero por otro lado está desarrollando un trabajo muy importante, primero en el Consejo Judío, que eso se le ha criticado mucho, que colaborara con el Consejo Judío, pero al parecer desde el Consejo Judío ella ayudó a mucha gente y eso es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Y además es muy fácil juzgar el comportamiento de otros en circunstancias totalmente distintas. Desde nuestra comodidad, pues juzgar a los otros atrapados en una circunstancia histórica terrible me parece una frivolidad. Entonces, Etty, tanto en el Consejo y luego sobre todo al parecer en el campo de tránsito en Westerbork, va a ayudar, a acompañar. Yo me imagino a Etty yendo por los barracones, hablando con unos, con otros, derrochando energía, en fin, como una especie de foco de luz. Y para mí, Etty en ese sentido es una mística, como lo fue pues, Santa Teresa de Jesús, que estaba ahí pues, entre los pucheros, alguien que es capaz de combinar pues, tanto la faceta contemplativa, de búsqueda, de peregrinaje, de acercamiento a Dios, con una posición práctica en la vida y de enfrentarse a una de las mayores tragedias de la historia. Yo creo que el diario de Etty no debería ser simplemente un objeto de estudio. Yo creo que debería emplearse como una herramienta de sanación. Yo, que, que he pasado por varios psicoterapeutas y me he encontrado con auténticas extravagancias, ¿no? Podría escribir un libro sobre ello, ¿no? Incluso con psicoanalistas lacanianos, ¿no? Que me decían unas cosas absolutamente disparatadas y que solamente multiplicaban mis problemas. La claridad que tiene Etty, en cambio, realmente sí que es como un bálsamo, ¿no? Porque es algo que te reconcilia con la vida. Dices, bueno, aunque estés en un momento terrible, siempre queda la opción de buscar en nuestro interior y allí encontraremos un tesoro, ¿no? Porque hay un infinito dentro, ¿no? De cada uno de nosotros. Eso lo decía tanto Ellenberg como Etty. Y al mismo tiempo el mundo es un milagro. Etty cuenta que cuando ya se habían aprobado las primeras prohibiciones que prohibían a los judíos sentarse en los bancos, ocupar las terrazas, etcétera, ella pasea por París bueno, por París, no estoy confundiéndome con Ellenberg. Ahora mismo esta anécdota, yo no sé de cuál de las dos es, pero podría ser de cualquiera de las dos. Y no me parece una confusión que sea inapropiada, sino que revela el temperamento de dos mujeres que, a pesar de estar atrapadas en circunstancias terribles, siguen conservando la capacidad de disfrutar de la vida. Creo que es Ellenberg la que se pasea por París y, a pesar de todo, dice, bueno, voy a pensar que soy una turista. Pero al mismo tiempo, Etty también sigue observando el mundo y no lo hace desde la perspectiva de una mujer angustiada, sino desde la perspectiva de alguien que conserva intacta su inteligencia, que conserva intacta su sensibilidad, que conserva intacto el deseo de vivir. Y además no hay ninguna claudicación, no hay ningún momento donde Etty diga, bueno, esto es horrible. Ella, hombre, sí se ve en algunos momentos que tiene miedo, es una cosa natural, pero no hay en ningún momento pues, una concesión al pesimismo, de decir, bueno, es que realmente el mal ha triunfado, Dios no existe, la vida es una porquería, o incluso pues como algunas personas que llegaron a suicidarse para evitar el trago de los campos de concentración. Yo creo que el corazón del siglo XX pues sigue siendo, en fin, figuras como Etty Hillesum, figuras como Edith Stein, que desde allí nos irradian esperanza. Y yo quisiera que esta ponencia, que no tiene un carácter especialmente académico, sino que más bien es un testimonio personal, sirviera a otros para decir, bueno, cuando penséis que la vida no merece la pena, yo os recomiendo que cogéis el diario de Etty Hillesum y que busquéis allí esperanza, porque fundamentalmente es un texto que transmite esperanza, que transmite luz, que transmite alegría. Yo la he descrito a Etty como una mística de la alegría. Y es un libro que se debe utilizar como
como un bálsamo, no es simplemente una historia más, ni un relato más, ni un testimonio más. Realmente es algo que cura, que sana las heridas. A mí me ayudó a salir de una terrible depresión después de haber fracasado con psiquiatras y con fármacos, y cuando tengo algún momento de flaqueza sigo volviendo a ella. Y además se ve simplemente en el rostro de Eti que debía ser una mujer extraordinaria, ¿no? Estas fotografías, las pocas que conservamos, pues tiene una mirada que despierta mucha inteligencia, ¿no? Yo creo que las imágenes no son necesariamente la cara, no es el espejo del alma, pero a veces sí lo es, ¿no? Yo me estoy acordando de una fotografía de Jana Merí, que transmite una amargura, una tristeza terrible, ¿no? A Primo Levi tampoco se le veía un hombre particularmente feliz. Y luego es curioso cómo la alegría puede llegar a transformar a una persona. La alegría yo creo que fue algo permanente en el caso de Eti, pero hay otros como Tolstoy. Hace poco yo he escrito un artículo sobre Tolstoy comentando 3 fotografías y en la primera parece lo que era, un hombre violento en su juventud que disfrutaba con la guerra, con la caza, luego un artista y finalmente se convierte casi en un profeta. Eti siempre nos transmite esperanza en sus textos, en sus fotografías. Y yo, para finalizar, desde luego, recomendaría a los psicólogos que utilicen sus libros para ayudar a sus pacientes. Muchas gracias por vuestra atención.